Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial de CompuElgy donde les voy a ilustrar las funciones de el complemento. Voy a usar aquí un archivo que se llama base tutos CompuElgy. Ustedes van a tener base tutos solo. Entonces aquí no es probable que cuando abran el libro les dice que si actualizar o no actualizar, díganle no actualizar. Vamos a abrir entonces ahora sí el complemento, que es el que nos va a dar las funciones del menú de CompuElgy, que va a aparecer en la parte superior. No actualizar, lo voy a decir aquí. Y acá arriba aparece CompuElgy. Entonces la primera opción que aparece de izquierda a derecha es crear ordinales. Entonces, ¿qué es lo que hace crear ordinales? Que en la última columna crea un índice. Eso es todo lo que hace. Este índice tiene como objetivo que si yo desordeno la hoja en algún momento pueda volver a su posición, a su orden inicial. La segunda función que tenemos es seleccionar filas, columna dada, texto dado, caso dado. Por ahora vamos a ver la columna y el texto. Entonces tenemos por ejemplo aquí unas con privado y están separadas. Si yo quisiera seleccionarlas todas, entonces puedo usar la función seleccionar filas. Me dice que la hoja va a cambiar de orden, por eso creé la columna ordinar. Aquí me dice que qué columna, le digo que la columna E y que privado es el texto que tiene esa columna que quiero que me seleccione. Aceptar y él coge y selecciona todas. Pero como vemos me desorganizó la hoja. Si necesito volver al orden anterior, sencillamente voy a datos, ordenar y la columna R, que en este caso se llamaría 2, me organizaría otra vez los datos en su posición. Aquí como podemos ver, por la cuestión del encabezamiento, si le digo simplemente así, ya me va a quedar como debe ser. Entonces ya allí hemos visto la función 1 y la función 2. Para la función de escribe, la primera fórmula total, tengo aquí ya unos subtotales preparados. Como vemos hay unos totales, hay otro, pero necesito sacar datos como el nombre, el NID y esto. O sea, 3 datos necesito sacar. Entonces voy a insertar 3 columnas más una, que es la que me va a servir como comparativo. Al ejecutar esta opción de la pestaña, lo primero que me dice es que tiene que ser una hoja con un solo grupo de totales. Es decir, si son varias hojas, varios subtotales, va a tener problemas. Entonces aquí le digo que sí y me crea una fórmula. Ahí vimos total. Luego me dice que si quiero más fórmulas. Le digo que sí porque necesito el NID, el nombre y el formato. Entonces el NID, aquí está cargando las columnas, le digo cerrar y el NID me dice que está en la columna K. Entonces aquí debo seleccionar la columna del NID, que es la que necesito. Le digo que si quiero otra fórmula, selecciono la columna J, que es la del nombre. Y por último, voy a decirle que si necesito otra, la E, que es la que tiene el concepto. Aceptar y luego le digo que ya no necesito más fórmulas. Entonces, como vemos aquí, ya me trajo los datos del formato, del tercero y del NID, gracias a esta total. Copio estas fórmulas, esto lo hice parándome sobre total con control shift flecha a la derecha, luego control insert, luego le doy control flecha a la derecha, control flecha hacia abajo y subo un poquito porque no necesito total general sino aquí. Subo con una flecha nomás, control flecha a la izquierda y luego con control shift flecha hacia arriba selecciono todas las columnas hasta donde está la primera fórmula y le digo shift insert para que las pegue. Entonces ya aquí me quedan todas las fórmulas y me está sacando los datos de cada tercero tal como lo necesito con su total correspondiente al frente. Ese es el objetivo de esta fórmula. Respecto a la función unir hojas, ya hay varios tutoriales al respecto, pero pues lo que hace es que une las hojas que uno le diga que unifique en una sola. Si tienen diferentes formatos y encabezados, si no los eliminamos, van a seguir allí. Entonces es importante tener esto en cuenta cuando necesitamos unificar varias hojas y no queremos que los encabezados nos queden, tendremos que eliminar los encabezados previamente. Tenemos uno que llama convierte minúsculas a mayúsculas y recortar. Uno muy interesante, vamos a ver en qué consiste.
Para lo cual vamos a ir a la pestaña Valpru 2020 ORI y en la columna B le voy a dar control flecha abajo. Me va a llevar al primer nombre que aparece, como vemos, en minúsculas. Yo lo necesitaría en mayúsculas y que si tiene espacios, aparte de un solo espacio, me los quite. Eso es lo que hace esta función. Entonces cuando le doy allí, él coge y me pregunta, ¿está ubicado en el primer dato? Se refiere a que va a convertir en la columna, ¿no? Si lo está, presione aceptar. De lo contrario, cancele, ubíquese en el lugar y llame la función nuevamente. Ahí le voy a dar a aceptar porque ya estoy, miren cómo me convirtió todo de una vez de minúsculas a mayúsculas en un solo tirón. Ahora, llegó solamente hasta aquí, debido a que él coge hasta donde esté el final. Si uno quisiera que todos lo hiciera de un solo tirón, entonces lo que haría es que crearía una columna ordinal, ordenaría por la columna B y repetiría el proceso. Les voy a mostrar. Creo una columna ordinal en el balance. Luego ordeno por la columna B. Perdón, aquí voy a seleccionar todo por la columna B. Aceptar. Me paro aquí. Con PULG. Conviértame a mayúsculas, aceptar y luego nuevamente vamos a datos, ordenar por la columna Q, que fue donde quedó el ordinal, y ya tenemos todos los nombres en mayúscula en todo el formato. Entonces allí usamos dos funciones ordinales y convertir y pudimos rápidamente conseguir este resultado. Bueno, vamos a ver otros tipos de opciones que nos aparecen. Y es que muchas veces, por ejemplo, digamos, tenemos informes en donde tenemos este caso. Este tiene un formato y este tiene otro formato. Vemos que vemos el separador de miles y de millones en puntos y acá arriba lo vemos en comas. Mi configuración regional, cuando sumo estas dos cosas que están con comas y puntos para decimales, me dice que hay un error. Es decir, que estos son los que tienen que cambiar para mi caso. Entonces uno selecciona los que tienen el problema o los que tienen el formato que quiero cambiar. Y una vez hecho eso, le digo que me ajuste el separador. Me dice que si está seleccionado el rango que quiero modificar, le digo que sí. Y que seleccione uno que tenga un valor mayor a 1000 y con decimales, para que él pueda diferenciar cuál es el separador de miles y cuál es el de decimales y lo cambie. Seleccionándolo, le doy a aceptar y como vemos ya lo cambió. En estos momentos, por la cuestión de combinados, porque hay unas celdas combinadas, como me salió el error que vimos allá, pero como vemos igual convirtió los datos sin ningún problema. Entonces esa es la forma como trabaja este ajuste de separador decimal. También tenemos el eliminar tildes, que básicamente es para eliminar tildes en todo un grupo o en una selección o de unos nombres que no queramos tener tildes por determinada circunstancia, ¿ya? Eso es pues ya relativo a las necesidades que uno tenga. En este caso realmente no tengo ninguna tilde ni nada de esas cosas de momento, así que lo voy a dejar así. Esta hoja se creó. Cuando se crea y queda, allí fue por el error que salió, hay que eliminarla para que en caso de que yo vuelva a ejecutar el proceso no vaya a presentarse un error. Para contadores tenemos 4 funciones muy interesantes. Convierte a números sin comas ni dígitos de verificación. Es decir que si tenemos unos nits determinados, él me los convierte y les quita el dígito de verificación, básicamente. Como podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos este NIT que tiene comas y puntos y más cosas, ¿no? Entonces, esta es la columna D, que es la que tiene los NITs. Ya habíamos creado una columna ordinal. Le voy a decir entonces datos, ordenar por la columna D, que es la que me interesa en este caso, ya que es la que contiene los NITs. Y le digo que en las funciones de contadores me convierta a números sin comas ni dígitos de verificación. Clic,
¿Está ubicado en el primer dato? Sí. Que si no estoy, entonces que me ubique y repita. Aceptar, y él coge y empieza a realizar un proceso en el cual inserta columnas, convierte y por último elimina las columnas. Una vez que termina, hay que darle tiempito, él se demora un poquito en responder dependiendo de la cantidad de filas. En este caso pues ya va en la 4000, o sea que son bastantes filas según podemos apreciar. Y una vez que termina, pues ya tenemos todos los NIDs, pero sin puntos, comas, ni hitos de verificación. Como teníamos previamente una columna ordinal, volvemos a ordenar por la columna Q. Y ya tenemos nuevamente nuestro balance con nuestros NIDs, pero ya sin problemas de dígitos de verificación ni nada. Esa es pues la función que cumple convertir a números sin comas. Tenemos separa nombre y NID del tercero. Básicamente lo que hace es que separa un texto de un número o un NID o un nombre de un NID. Aquí ya tenemos preparado una hoja donde vamos a poder observar esos datos. Entonces aquí le voy a decir separar nombre y NID del tercero. Tengo que ubicarme aquí. Separar nombre y NID del tercero. Me dice que esté ubicado en la primera celda y le digo que sí. Y entonces él se encarga de realizar la operación y me pregunta que si deseo eliminar la columna donde están los dos datos combinados. En este caso le voy a decir que no, y les voy a mostrar pues cómo queda este agroservicio separado el nombre y separado el NID. Aquí está presentando un problema y se debe a que tenemos unos espacios de más, ¿sí? Entonces voy a eliminar estas dos columnas de aquí y voy a venir aquí y le voy a decir otra vez la función que usamos ahora para eliminar. No es esta, no, es la que dice convierte minúsculas a mayúsculas y recorta. De hecho los nombres generalmente los necesita uno en mayúscula, entonces voy a usar esta función, le voy a dar a aceptar y luego voy a repetir el proceso de separar el nombre y dile al tercero, sí. Y como vemos, la cosa cambió. Ya ahora sí sale bien, debido a que no tenía espacios innecesarios. Esos espacios innecesarios es importante eliminarlos. Tenemos este otro caso. Este pues vemos que está separado por espacio. Tenía espacios de más, entonces los eliminé. Aquí voy a realizar el mismo proceso de que me convierta a mayúscula y me elimine los espacios. Y también lo voy a hacer en esta, porque vamos a probarla en las tres. Son tres formatos diferentes y vamos a obtener tres resultados diferentes. Separa nombre y NID del tercero, sí. Desea eliminar la fila, no. Y aquí tenemos pues separados ya, como vemos, los nombres. Allí presenta una dificultad debido al espacio que se encuentra aquí y la raya. Eso va a influenciar, tal como estamos notando. Es por lo cual que la forma como está diseñada es para que funcione con un espacio. Sin embargo, pues luego podemos modificar estos datos, pero nos va a agilizar un poco las cosas. O también podemos eliminar el guión antes de proceder. Veamos qué pasa si eliminamos el guión y lo reemplazamos por un espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces le voy a decir control B, alt R, todo lo que sea un guión, reemplácemelo por un espacio y le digo todos. Acepto, acepto y aquí vuelvo y juego, convierte para que quite los espacios en caso de tenerlos. Y ahora ya, como podemos ver, si vuelvo y ejecuto el proceso, le digo que no elimine y ya podemos ver cómo aparecen los datos más o menos como lo necesitamos. ¿Qué pasa? Aquí tenemos un 7, un dígito de verificación y cosas así. Cuando aparecen este tipo de cosas, siempre vamos a tener inconvenientes, ¿ya? Porque él va a buscar el espacio y ese tipo de cosas.
Es por ello que esta función está diseñada más que todo para un nombre con un número. Aquí hay un nombre con dos números prácticamente pegados. Y veamos qué pasa con este cuando lo quiero dividir. Le va a decir que sí y eliminar la columna no. Vemos que no funciona para nada. ¿Por qué? Porque tenemos unos paréntesis y espacios y cosas demás. Entonces hay que modificar los datos de tal manera que queden separados por espacios antes de, o mejor dicho, solamente se usa esta función para esos casos. Seguimos con la función separar código y nombre de la cuenta. Este también, al igual que el anterior, funciona separando un número de un texto. El número en este caso sería el primero. Él le va a decir separe sí. ¿Desea eliminar la columna combinada? No. Finalizar y vemos cómo me separó el número de la cuenta y el nombre en diferente columna. Ese es el objetivo de esta función. Para este de convierte código DANE deben haber descargado previamente el archivo de las macros, ya que yo le digo aquí, por lo menos aquí están las ciudades para que las convierta a código DANE. Esto funciona en Colombia porque solamente tengo esas ciudades. Me va a decir, le digo que sí y entonces va a decir que no encuentra. Le va a crear columnas, dos columnas para este caso. Me dice que no existe la hoja COPDANE, es decir, que la necesita. Entonces tendríamos que ir al archivo de la macro, que ya lo debemos haber descargado también, y también lo voy a bajar dentro de los links, no actualizar, y dentro de las hojas ocultas vamos a decirle mostrar códigos de municipio DANE, y copiamos esta hoja, o la movemos y copiamos, creando una copia pues de ella, al libro donde queremos trabajar esas ciudades. Aquí la muevo al final y ya tengo los códigos. Entonces aquí vuelvo y repito, convierte código DANE, sí. En este caso, crear columnas, si quiero una sola, pues me va a dar una sola columna con el código. Y si quiero dos, me va a dar dos, donde va a separar departamento de municipio. Entonces crear dos columnas, en este caso, me dice que la contraseña es incorrecta. Esto se debe a que en este momento esta hoja está protegida, ¿no? Para lo cual le doy desproteger hoja, enter, 1, 2, 3, 4, 5, aceptar y ya queda desprotegida. Entonces repito el proceso, convierte, sí, crear columnas, crear dos y arranca. Ahí tenemos que darle un espacio de tiempo, un lapso de tiempo para que él termine. Cuando encuentra un nombre como Candelaria, que está en Atlántico y Valle, me dice cuál de los dos es. Y entonces yo puedo elegir el del Valle, en este caso, aceptar. Si se vuelve a presentar la misma inconsistencia, él sigue preguntando y sigue preguntando. Como vemos, ya creó los códigos aquí al frente. Esa es otra de las funciones importantes de esta pestaña. Esta es la parte de la sección de herramientas. Continuamos con la parte de funciones. Entonces, en las funciones de texto, me voy a ir para ello a funciones, donde ya tengo preparado esta tabla descriptiva de las funciones, y donde vemos que estas funciones aparentemente no funcionan, pero si le damos F2 Enter, como ya tenemos abierto el complemento, ya van a funcionar. Entonces, la primera función, función de texto, posición del primer número, seleccione la celda, clic, Enter, y me dice que 16. O sea, aquí me está dando el número directamente, no me está escribiendo la fórmula. Si quiero que me escriba la fórmula, debo haber la casilla de verificación de escribe función, debe estar activa. Repito la función, posición del primer número, celda, Enter. Y como vemos, aquí cambió y ya me pone la fórmula. ¿Sí? Entonces, ahí vamos empezando a ver cómo se van cambiando las cosas, ¿no? Otra de las cosas es posición primer no número. Vuelve y juega, aquí, clic, Enter, y me va a escribir la función porque ya la tengo activa. Como vemos, esta de amarres
está desactivada totalmente. Y esto se debe a que hay una macro creada previamente que se encarga de inicializar los datos, y si no está ejecutada, entonces no van a funcionar las opciones de la función. Entonces tenemos que ir a programador, macros, y inicializando es el nombre de la macro, ejecutar, y él inicializa. Una vez que hemos inicializado, ya vemos que si me paro aquí me va a permitir escribir una función en este caso, por lo menos esta es la del NIT. Es calcular un dígito de verificación. Una función de contadores calcula el dígito de verificación, enter, y allí tenemos la función nuevamente. Sigue sin aparecerme lo del amarre de momento. Ya lo solucionaré o les mostraré cómo solucionarlo más adelante, ya que no lo encuentro. Por ahora sigamos con las funciones. Tenemos otra función de texto que dice borrar después de un carácter. Entonces le voy a decir que borre de esta celda después del carácter paréntesis abierto. Y él coge, me borra todo lo que hay de ahí para allá. Igualmente aquí puedo borrar antes de un carácter. Y si le digo que el carácter es coma, entonces me borra todo lo que hay. Si le digo que es espacio en este caso, aceptar, me borra todo lo que hay. No, perdón, la celda. Primero tengo que darle la celda, perdón. Aceptar. Y luego sí, viene el espacio, aceptar. No se encuentra el texto y no recortó nada. Es decir, no tomó el dato. Entonces aquí le voy a dar otra vez. Escribe función de texto. Borrar antes de un carácter. Ya, como vimos, no funcionó. Entonces le va a poner coma, aceptar. Y ahora sí funcionó. Tenemos otra función que es borrar entre uno y otro carácter. Entonces le voy a decir que me borre entre el carácter abre paréntesis. No, perdón, primero me dice la celda. Entonces la celda es esta. Aceptar, enter. El carácter primero le voy a decir que sea la coma. Y el carácter final le voy a decir que sea el paréntesis abierto. Perdón, el paréntesis abierto, sí. Y aceptar. Dice que no lo encontró. Es decir, si yo le doy cosas que él no va a determinar, no las va a coger. Entonces voy a decirle borrar entre un carácter y otro. Este es por el caso de que está repetido. Entonces le voy a decir que borre desde el abrir paréntesis. ¿Sí? Perdón, aquí está pidiendo en la celda. Desde el abrir paréntesis hasta cerrar paréntesis. Y ya obtenemos la M solamente. Y en esta tenemos la función que sirve para convertir un número en valor de letras. Le doy clic al valor, aceptar, y ya funciona perfectamente. Como vemos, todavía no está funcionando lo del amarre. Vamos a mirar qué es lo que pasa. Y lo que pasaba es que, como había abierto el libro de macros, estaba presentando conflicto entre el uno y el otro. Pero lo interesante de esta sección de aquí es que nos permite repetir, por ejemplo, posición del primer número, pero le digo que amarre. Entonces, cuando le digo que amarre, lo que va a hacer es que me va a escribir la función. Repitamos, amarra. Vuelve aquí, función de texto, posición primer número, celda, enter, y allí vemos cómo me amarró la columna y cómo amarró la fila. En algunas ocasiones, como vimos ahorita, no me funcionó, entonces toca volver a darle clic aquí y clic nuevamente para que la active. Si queremos amarrar solamente la columna, entonces podemos hacer posición primer número, clic, enter, y vemos cómo amarrar solamente la C, que es la columna. Si quisiéramos amarrar solamente la fila, repetiríamos el proceso y vemos que lo que amarra es la fila. Entonces, esto es para el caso de copiar la fórmula dentro de una columna y varias cosas. Ya con esto hemos terminado de escribir la totalidad de la pestaña con Puelgi y todas sus funciones
hasta ahora disponibles. Hay muchas más cosas en vez de macros que pueden analizar respecto a variables, formularios y muchas más cosas que vamos a ir a explicar más adelante, ya que esto es un poquito más complejo. Pero con este tutorial ya pueden usar todas las funciones del complemento.